Incluso se dice también que hay una acumulación de deudas con el personal y colaboradores. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano, de todo el continente. Hoy con un video que, les voy a ser sinceros, no estaba dentro de la planificación, no estaba dentro de lo que hoy uno planeaba subir. Y la verdad que es bastante triste. Tranquilos, no se murió nadie, no hay homenaje, están todos ok, están todos bien. Pero realmente una noticia muy triste, una noticia que claramente va a afectar más a un país de esta región, pero la verdad que a todos en general. Y tendríamos que hacer un poco un mea culpa quizás y tratar de mejorar en este aspecto. Pero bueno, hoy estamos hablando de la renuncia de José Néstor Pekerman. Sí, el profesor, quien había sido entrenador de Colombia, había tenido un gran proyecto y había tenido un gran desenvolvimiento en la selección colombiana, ha renunciado a Venezuela. Venezuela ha quedado acéfalo, ha quedado sin entrenador, sin su cuerpo técnico. Pekerman se fue y obviamente que aquí te vamos a estar comentando los motivos y también vamos a estar haciendo un análisis y una crítica entre nosotros y ustedes obviamente del otro lado, que lo pueden dejar claro está en los comentarios. Pero bueno, antes de arrancar con este video necesitamos que ustedes sí se suscriban acá abajo para darle mucho apoyo más al canal. También activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo. Y las causas, las razones por las cuales José Néstor Pekerman, el entrenador argentino, ha dejado de ser técnico de la Vinotinto. Como ustedes ya saben, José Néstor Pekerman había asumido a principios del 2022 como entrenador de la selección mayor de Venezuela y con el fin de poder realmente seducir con el proyecto de la Vinotinto a tratar de formar jugadores y a su vez elevar el nivel de la selección mayor para tratar de poder pelear Copa América, para poder tratar de clasificar con mayor cantidad de cupos gracias al mundial más grande en Estados Unidos, Canadá y México, poder también aspirar a la clasificación del mundial, pero sin embargo todo eso no ha podido ser. Ha durado aproximadamente un año su poderío en la selección de Venezuela y no ha jugado más que las últimas fechas de la eliminatoria rumbo a Qatar 2022, donde ya Venezuela estaba completamente eliminada, y luego amistosos donde se empezaba a ver un poco la mano del entrenador, aparecían nuevos jugadores que estaban en la cantera, en las selecciones juveniles de Venezuela, al mando de él, si bien no dirigida por él, pero al mando de él, las Esperanzas de Tulón habían sido un gran torneo para la selección juvenil de Venezuela, de sub-23, sub-22 también en su defecto, donde habían llegado a la final frente al anfitrión Francia y habían quedado segundos en ese torneo, donde también en el hexagonal, mal que mal, con un buen o mal juego, por momentos bien, por momentos mal, la selección que comandaba Colochini, Fabricio Colochini, también el argentino, uno de sus ayudantes, había clasificado el hexagonal final, había logrado pasar la fase de grupos y poder tratar de aspirar a clasificar al Mundial de Indonesia de este mismo año. Sin embargo no ha podido ser y hoy ya nos desayunamos con que luego de algunos tirones, algunas idas y vueltas que se venían dando en estos días, que se rumoreaba que estaba sucediendo con algunos ayudantes del cuerpo técnico de Pekerman no contentos y obviamente con otras propuestas muy interesantes, querían abandonar. Uno de ellos quería ir con Ricardo Gareca, el ex técnico de Perú, a tratar de, en caso de que se cierre, asumir en Vélez Sarsfield, en el club argentino, y se empezaba a desmembrar un poco el cuerpo técnico que había planeado José Néstor Pekerman y que también tenía en cuenta para este proyecto que aspiraba a muy largo plazo y de mucho éxito en la selección Vinotinto. En fin, hablando un poco de las causas, una de las condiciones era la conformación de un torneo proyección, reserva, para el crecimiento del fútbol local, pero no sucedió y eso fue clave pensando en la formación de los juveniles. No se habría cumplido tampoco con mejoras a predios e instalaciones. Incluso se dice también que hay una acumulación de deudas con el personal y colaboradores que dificultó en los últimos tiempos el día a día. Hubo un combo explosivo para que José, amante de los proyectos a largo plazo, decidiera dar un paso al costado a más de un año de haber arrancado, asumiendo a principios del 2022. Aún Pekerman no decidió si va a contar o no las causas reales, ¿no?, dichas
desde su propia boca y de su propia autoría para poder explicar bien qué ha sucedido con la Federación Venezolana de Fútbol, para poder dar este drástico volantazo y obviamente dejar al proyecto de la Vinotinto a medias o casi ni siquiera arrancado. Pero bueno, obviamente se espera por la palabra de él y vamos a ver si realmente termina diciendo las causas o si realmente se las guarda en respeto a la selección que el año pasado accedió y obviamente confió en él para poder contratarlo. Esta es la información que se maneja hasta el momento, esta es la información en general, ¿no? Sin entrar en detalles que lo harán el cuerpo técnico y obviamente José Néstor Pekerman si así lo desean. Bien, gente, estamos aquí para poder obviamente ampliar la información en cuanto al caso Pekerman Venezuela, Venezuela Pekerman, con la triada de también Pascual Lescano, y aquí estamos para poder ampliar este video. Si bien estaba ya subido, ahora tenemos también la parte o la información que circula y que por lo menos se habla desde la Federación Venezolana. Hubo contacto de ambas partes, obviamente tratando de buscar lo que fue la información del profesor Pekerman y de su gente, y ahora también la parte de Venezuela, para que vean y obviamente sepan que nosotros no tenemos ninguna postura adoptada, por más de que Pekerman y su cuerpo técnico sean argentinos. Nosotros, como el que está desde los inicios de este canal, sabe que amamos también Venezuela y amamos a todos los países de este continente por igual, no hay ningún favoritismo, y obviamente que ha llegado la información también de parte de la Federación Venezolana. Sí, hemos también indagado de parte de la Vinotinto, porque claramente esta es una batalla, es una guerra de dichos contra dichos, y obviamente saber quién tiene la razón será cuestión de tiempo, no sé si minutos, horas, días, sabremos qué habrá pasado del todo y que obviamente las dos partes pueden tener su postura. Como algunos por ahí no saben todavía, Pascual Lescano obviamente es un representante que en este caso tenía varios representados en cuanto a cuerpos técnicos, muchos también de Argentina, otros también por el mundo, y en cuanto a jugadores también los tiene a cargo. Hay varios jugadores que él tiene a cargo de la representación, y en Venezuela, en la Federación Venezolana de Fútbol, tenía el cargo de ser administrador, ser obviamente estar a cargo de las selecciones, tener ese poder en cuanto a la posibilidad de estar a cargo dentro de la Federación Venezolana, tener un puesto. Exactamente Pascual Lescano lo tenía, y aquí también de lo que se lo acusa y lo que plantea la Federación Venezolana es que hay irregularidades, ¿no?, con los gastos que ha tenido en cuanto a su poder y en cuanto al rol que ocupaba con respecto a las elecciones en Venezuela. Y además de eso, se dice, va a haber que seguir chequeando, investigando, y obviamente por ahí este problema y este video pueda llegar a tener más movimiento aún. Se dice que también imponía o quería que sus jugadores representados a nivel Venezuela sean puestos, ¿no?, sean titulares, tengan minutos, tengan juego, para claramente, por lógica, ser beneficiado con esos jugadores que puedan tener más minutos y a su vez puedan ser una potencial venta, y a su vez, como ya saben, el rol del representante es tomar ingresos. Otro dato también no menor, para que tampoco nos dejemos llevar por ninguna de las dos partes, para que sigamos con esta parcialidad, es que hay que estar totalmente de acuerdo y hay que saber que Pascual Lescano fue periodista. Pascual Lescano sabía que obviamente podía llegar a poner el rumor o poner dentro del periodismo argentino, que quizás está más alejado del venezolano o de Venezuela, para poder saber realmente exacto qué es lo que pasa en Venezuela. Pudo haber impuesto esta noticia con respecto a Pekerman y obviamente las faltas de incumplimientos que pueden o no estar, eso no lo sabemos todavía. Faltará que ambas partes, es decir, Pascual Lescano, Pekerman por un lado y colaboradores con respecto a la otra federación de la Vinotinto de Venezuela, traten de salir a aclarar esto y obviamente digan la absoluta verdad del tema, para poder saber quién está diciendo la verdad, quién se está equivocando, quién está acertando, y obviamente seguir con este tema. Pero sin embargo, a tener muy pero muy en cuenta también la parte de Pascual Lescano y obviamente lo que dice la Federación de Venezuela, que claramente tiene su punto, tiene su mirada y no nos va claramente a mentir en cuanto a lo que tiene para decir, y obviamente esperamos pruebas de... Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, obviamente que es difícil que les guste, ¿no? Algo que
deteriora el fútbol, pero bueno, espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal con el botón rojo. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos, muy pero muy importante que lo hagan. Sí, también nos pueden dejar ese enorme like si les gustó, dedito para arriba, acá abajo, hacen clic, nos ayudan muchísimo. También comenten qué les parece, ¿no? Ese análisis de lo que ha pasado. Si tienen alguna otra información pueden colaborar y pueden aportar aquí en los comentarios. Pueden hacer también su propia opinión del tema, ¿no? ¿Qué les parece? Si les gustaría que pueda volver a reencauzarse esto, o si ya lo creen totalmente terminado, qué opinan de la federación, todo, absolutamente todo acá abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.